corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su interés, su empeño, su dedicación en salvarnos. Padre querido, le rogamos en esta hora que derrame sus bendiciones sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 88. Recuerde que estamos enfocados en San Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos tocando la palabra verdad. En la primera vuelta vimos que hay 7 elementos de la verdad y trabajamos con cada uno de ellos. El Padre, el Espíritu Santo, Jesús, la palabra de Dios, el libro de la verdad, los ángeles y la iglesia. En la segunda vuelta tomamos esos 7 elementos y lo encontramos en el Apocalipsis. Vimos toda la estructura del Apocalipsis y desde el prólogo hasta el epílogo y todas las 8 visiones. Estuvimos trabajando con eso. Ahora estamos en la tercera vuelta, donde estamos buscando todos los elementos que contiene el Apocalipsis que nos hablan de Jesús. Ya vimos el capítulo 1, versículo 2, el testimonio de Jesucristo. Vimos también capítulo 1, versículo 3, la segunda venida. Y hoy trabajaremos con Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 5. Dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primogénito de los muertos. ¿Qué significa esa frase tan interesante? Ya dijimos hace unos días que la palabra primogénito que aparece ahí, la palabra protótokos, nos habla de protos es primero o eterno, da la idea de prioridad y exaltación. Primogénito tiene el elemento primo que se refiere tanto a posición como a tiempo. Esto es importante. Pablo pone en claro la importancia de Jesús como la razón de ser y la esencia de las cosas. Ya veremos cuando hablemos de Jesús como el Creador, como en Colosenses, Pablo dice primogénito de toda creación, el que crea todo, la razón de ser de la existencia de todo. Y también veremos en algún momento cómo Juan presenta a Cristo como el Verbo Todopoderoso Creador. Cuando usted busca la palabra primogénito, encuentra 7 referencias en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra protótokos, que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En San Mateo capítulo 1, versículo 5,
en algunos manuscritos tardíos, dicen los teólogos, aparece esta palabra. Dice Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La segunda cita está en Lucas capítulo 2, versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La tercera cita está en Romanos capítulo 8, versículo 29, la palabra protótocos, la palabra primogénito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La cita número 4 está en Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La quinta cita está en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Recuerde, cuando leímos Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que aparece la frase, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y ahora Pablo nos está diciendo aquí la misma frase, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el principal, el origen, la razón de ser, el más grande, el más importante, el que es esencial. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es un ser divino. Y la última referencia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estas 7 referencias encontramos en el Nuevo Testamento, utilizan la palabra protótocos, el principal, el más importante, el supremo, se puede pensar y decir. Muy bien, ahora necesitamos descubrir, a la luz de la Biblia, el valor y el significado de la frase primogénito de los muertos. Queda claro que no significa el primer muerto, porque imagine usted, el primer muerto en la tierra fue Abel cuando Caín lo mató. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, y resucitó a Lázaro. Y quién sabe cuántas personas más haya resucitado Jesús y que no lo registraron. Por tal razón no estamos hablando de orden 1, 2, 3, no. Estamos hablando de capacidad, estamos hablando de principado. Cristo es la razón de ser, Cristo es la respuesta a la muerte. Recuerde usted que el Evangelio consiste en, número 1, la muerte. Número 2, la sepultura. Y número 3, la resurrección de Jesús. Murió, fue sepultado y resucitó. Esa es toda la historia del Evangelio. De manera que el Señor Jesús le da sentido y razón de ser a la resurrección. Y ya veremos algunos detalles muy interesantes más adelante.
¿Qué significa todo esto? Significa que el principal de todos los muertos es Jesús. Porque así como Él resucitó, a todos los que se entreguen a Él, Cristo los resucitará, si están muertos o muertas cuando Él venga. De allí la importancia de este estudio. Recuerde, estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde presenta a Cristo como el primogénito de los muertos. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Estamos trabajando con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Y estamos tocando esencialmente en el libro de Apocalipsis todos esos perfiles del Señor Jesús. Estamos haciendo una cristología en el Apocalipsis. Estamos mirando una cristología dentro de la apocalíptica bíblica, porque la razón de ser de todo, aún de la apocalíptica bíblica, es Cristo. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo y cuando usted no entra por la puerta que es Cristo, ahí dentro se le arma un arroz con mango, se le hace una locura cuando usted no ve ni se centra ni se enfoca en Cristo al estudiar el libro de Apocalipsis. Veamos entonces cómo la Biblia nos presenta en forma clara y hermosa a Cristo como primogénito de los muertos. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo número 18, mire qué cosa linda. Dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Jesús, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Puedo sacar al muerto que me dé la gana cuando me dé la gana. Usted recuerda en el capítulo 11 del libro de San Juan, cuando Lázaro murió y Jesús lo resucitó. Jesús se esperó 4 días hasta que el cuerpo se descompusiera completamente para romper un folclore que los judíos habían aceptado del paganismo. Tan feo, tan bajo habían caído en la época de Jesús los escribas y los fariseos y el pueblo en general, que llegaron a aceptar en su seno costumbres y creencias paganas con relación a la muerte. No es un secreto para nadie que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en los ángeles, ni en una vida espiritual, ni en un más allá, no creían en nada de eso. Eran más un grupo político que religioso. Usaban el poder religioso para gobernar y hacer lo que le daba la gana. Así era el perfil de los saduceos. Y atacaban a Jesús haciéndole preguntas raras. Y Cristo dijo, ustedes vienen con historia, pues vamos a ver ahora. A mi maestro, que el que ama está enfermo. No se preocupen que esa enfermedad no es para muerte. Y después le dice a los discípulos, vamos que nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Pero Señor, si duerme entonces si duerme, se sanará. Y entonces le dice, nuestro hermano Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. Señor, pero ven acá, mira que te estaban persiguiendo y que sí. Bueno, aquí apareció Jesús. Resumamos. Le dice Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice María, si tú hubieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la gente comenta, pero ven acá, ¿y este que le devolvió la vista al ciego no podía haber hecho algo por Lázaro? Y entonces Cristo pregunta, ¿dónde le pusisteis? Y fueron al sepulcro. Recuerde que Cristo dijo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo. Yo abro la puerta de la muerte para que salga el que me dé la gana, cuando a mí se me ocurra. La Biblia dice que llegaron al lugar donde estaba el sepulcro y Cristo tranquilo le dijo, quiten la piedra. Si voy a resucitar al muerto, ustedes por lo menos quiten la piedra para que el pobre muerto pueda salir. Y entonces Marta salta y le dice, Señor, ya tiene 4 días, ya hiede.
Un muerto de 4 días es una cosa que no tiene muy buena apariencia. Y Cristo le reclama, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces después de orar, el Señor Jesús se limitó a llamar por nombre y decir, Lázaro, ven fuera. Muy pronto, cuando el Señor Jesús regrese, una cosa linda, mamá. Hay varias personas de mi familia que las veré salir. Mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, mi otro hermano. Cuando el Señor diga a los que están muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vengan fuera. Qué cosa linda. Tengo, dice Jesús, tengo las llaves. Por eso es el primogénito de los muertos, el principal, el que le da sentido y razón de ser, la esperanza de los que murieron. Tiene la llave en la mano. Le puede abrir a quien sea y cuando sea. En mi vida he visto a mucha gente que ya determinaron para la muerte, cómo por la gracia de Dios el Señor cambió la historia. Y les he visto volver a la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo pasó por el valle de la muerte, experimentó la muerte. Por eso Él conoce, entiende todo. Entiende todo. Entiende todo. Estaba en un lugar donde pasé 3 semanas y me recluyeron allí porque me estaba muriendo. Si usted nunca ha estado muriendo, usted no sabe lo que es eso, así que yo lo voy a decir, lo voy a explicar. Pero si usted se ha estado muriendo, entonces usted entiende lo que voy a decir. El asunto era tan interesante que cada mañana me preguntaba el doctor, ¿cómo se siente hoy? Yo lo miraba y me sonreía. Y le decía, yo me siento bien, yo estoy muy bien, me siento bien. Qué bueno, decía él. Pero él ya estaba esperando. Ay, señores. Bueno, a ese señor y a su familia le tenemos tanto cariño. Cuando llegué, fue y le dijo a la esposa, el pastor vino aquí para morir. ¿Cómo? Dice la esposa. ¿Cómo así? Sí, se está muriendo y no hay nada que podamos hacer. Y cuando me habló, me lo dijo con tanto amor y con lágrimas. Y le agradezco tanto esa expresión de cariño. Me miró a los ojos y me dijo, mi querido hermano, mi querido amigo, la única cura para su enfermedad es la muerte. Y yo lo miré y me sonreí. Y le dije así, dice, sí, no hay nada que podamos hacer. La gente curiosa y es chismosa, y es posible que usted también lo sea, y se estará preguntando, y bueno, ¿y qué fue lo que le pasó al pastor? Bueno, lo que le pasó al pastor fue que tuvo una úlcera en el colon y se desangró. En 6 semanas perdí 57 libras y me estaba muriendo. Y el asunto iba fuerte. Y cuando llegué, que algunos amigos me vieron, me miraron con una mirada de tanta pena y dolor que no hicieron ningún comentario. Eso me acordó cuando yo era un adolescente, tenía 21 años, que me enfermé. Ay, Señor, Dios mío. Mire, amigo, amiga, le puedo asegurar que es verdad, que Cristo tiene la llave de la muerte y del sepulcro. Porque eso fue ahora recién, hace 3 años. Pero cuando tenía 21 años, me atacó fuerte el enemigo también y me estaba muriendo. Y recuerdo una amiga que vino a visitarme
vino a visitarme. Yo estaba sentado en la sala de mi casa. Olvídese, ya estaba que olvídese. Imagínense, tenía 130 libras con este tamañón. Era puro hueso. Ay, Señor. Y la amiga llega y cuando se para en la puerta y me mira, abre la boca, abre los ojos y le corren las lágrimas y me mira así y hace así da la vuelta y se fue. Y yo lo que hice es que empecé a reírme. Digo, ¿y a esta muchacha qué le pasó? Bueno. Ay, Señor. Hay que vivir las cosas para entenderlas. Hay que vivir las cosas para entenderlas. Terminemos con esta historia. Bien, un día, lo que le quiero contar, en ese centro de salud hay un lugar que le llaman la parte ecológica. Cruza un arroyo, un riachuelo, un arroyo, que en fin de año muy cantarino, cuando tiene mucha agua. Y ahí fui tranquilo, casi no podía caminar porque estaba debilucho. Me acuerdo que uno de los tratamientos es caminar en la mañana descalzo en el césped. Me dicen que para descargar la energía positiva, etcétera, etcétera, y es verdad, funciona la cuestión. Pues ese día después del culto, después de un tratamiento, no sé, dije, déjame hablar un rato con el Señor tranquilo. Y en lugar de irme al cuarto, me fui a ese lugar hermoso. Había un árbol que había caído, y estaba atravesado así, ya estaba seco, y fui y me senté ahí tranquilo, con el ruido o el sonido hermoso del agua corriendo. Ahí me senté a hablar con el Señor. Y entre sonrisa y sonrisa y dolor, porque era un dolor fuerte, le decía a Dios, bueno, Señor, esta es la 4ª vez que estoy disque delante de la puerta de la muerte. Pero si yo terminé mi misión en esta tierra y ya tengo que ir al descanso, adelante, pero cuídeme a Esther y a los muchachos. Si yo no viví como usted esperaba y si no permití que el Espíritu hiciera conmigo todo lo que usted quería hacer, ahora le pido que me perdone. Pero, Señor, es mucha la gente que se está perdiendo. Y con todo respeto, no veo mucho espíritu misionero en mucha de su gente que está en la iglesia. Y si lo poquito que estamos en este negocio no morimos, entonces ¿a dónde va a quedar este negocio? ¿A dónde va a quedar esto? Yo no estaba tratando de convencer a Dios, yo le estaba abriendo mi corazón a Dios. Usted ve el afán de vida que tengo, que la gente se salve, que corro por aquí, corro por allá, y que venga y diga que me muera ahora. Pero ¿qué caso tiene que yo me muera? Hay tanta gente que no hace nada, que se mueran un poco de eso, que no hacen nada, séllelo y que se mueran y se acabó. Y déjeme la oportunidad de seguir predicando. Si hay que morirse, yo me muero tranquilo, no tengo ningún problema en morirme. Pero ¿qué caso, qué sentido tiene morirse? Estar ahí muerto, ya, se acabó. ¿Pero qué es eso? Con tanto trabajo que hay que hacer. Me desahogué, descubrí que nunca había pensado en mí mismo, descubrí tantas cosas de mi vida que no, siempre estaba pendiente de cómo ayudar, qué hacer. Terminé, lloré, me reí, recordé historias, experiencias, se las conté al Señor, pienso que nos reímos juntos. Ay, Señor. Eso fue en la 2ª semana. A la 3ª semana, un día, yo le había dicho, vine por 3 semanas. En la fecha tal me voy para mi casa. No, pero que mire, que no, me voy en tal fecha. Así que llegó la 3ª semana. Recuerde que él tiene la llave del Hades, del sepulcro, y la llave de la muerte. Llegó la 3ª semana y le dije, Señor, yo tengo vuelo para el domingo que viene, así que esta es la última semana que yo voy a estar aquí. Yo no puedo perder más tiempo, ya hemos perdido 2 semanas, esta es la 3ª semana.
Llegó el lunes y lo mismo. Llegó el martes y ya podía caminar rapidito. Y el miércoles el Señor dijo, se acabó este relajo. Así que jueves, viernes y sábado el hombre estaba completamente renovado y el domingo regresé a mi casa. Y desde esa fecha hasta el día de hoy he estado trabaja, buscando las almas que son del Señor. Amigo, amiga, le puedo garantizar que 4 veces he visto a Jesús cerrando la puerta de la muerte y diciéndome con una sonrisa, vete a predicar. ¿Cómo no le voy a creer a Dios? Yo no estoy leyendo versículos que aquí dice la Biblia, no. Yo le estoy diciendo a usted lo que yo he vivido. La primera vez que me iba a morir, me dio un desgaste físico que no podía levantarme de la cama. Vino a mi sueño y me levantó el Señor. La segunda vez se me dañaron los senos frontales, se me pudrieron los senos frontales y querían destaparme la cabeza. Vino y mi sueño vino y me levantó. Y así, la tercera vez, el problema que me desangré. Y esta última vez el enemigo volvió a atacar y el Señor me volvió a levantar. 4 veces. Dicen que la tercera es la vencida, eso no es verdad. La vencida es cuando a Dios le dé la gana. No importa cuál sea su caso o su situación. Si usted cree en el Señor Jesucristo y si le da sentido a su vida, caminando con Él y cumpliendo la santa misión que es de Dios, que Cristo cumplió, que los apóstoles y los discípulos cumplieron y que ahora le toca a usted y a mí, entonces Dios está comprometido con su palabra. Consagrémonos y dediquémonos a Dios. Lo que estamos estudiando para mí no son letras muertas. Para mí no son solo versículos que la Biblia dice. No, lo he vivido en mi propia vida. Y lo he visto también en la vida de mi querida esposa. Cómo Dios ha dicho no. Y nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. Porque los milagros no se explican. Avancemos un poco en esto hermoso, primogénito de los muertos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y estos pasajes nos dicen cómo el Padre resucitó a Cristo Jesús. Todos estos hechos, todas estas evidencias de la Biblia son una garantía para usted y para mí. Son las pruebas y las evidencias de Dios para que, no importa lo que pase, entendamos, comprendamos, conozcamos, comprendamos y entendamos que Dios es la última palabra y la primera también. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y no importa que haya que ir a la muerte, el Señor garantiza la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire, hablar de resurrección de la muerte en la época de Jesús, aún en la época de Pablo, era una locura. Cuando Pablo mencionó resurrección de los muertos entre los griegos, ¡pum!, ahí terminó el sermón. No, te oiremos después. Vámonos, tú un loco, tipo no salga diciendo. Y se fueron. Resurrección de los muertos, que los muertos resucitan. Y cuando los escribas y los fariseos vieron que Jesús resucitó a Lázaro, después de 4 días de muerto, se alborotaron. Y entonces, aquí está el misterio de los misterios,
las cosas que yo digo, que cuando el diablo se le mete a una gente, no importa cuán cristiano, cuán santo haya sido, cuando el diablo toma el dominio de una gente, eso es una cosa espantosa. Después que Jesús resucitó a Lázaro, el odio de estos escribas y fariseos se hizo tan espantoso, se hizo tan terrible, que nos dice en San Juan capítulo 12, que ellos tomaron la decisión de matar también a Lázaro. No solamente querían acabar con Jesús, sino que querían quitar también la mayor evidencia del poder de Cristo, que era la resurrección de Lázaro. ¿Cómo se puede ser tan dominado por el diablo que lleguen al punto y al colmo de pensar siquiera en acabar con una persona porque Cristo la resucitó después de 4 días de muerto? Usted recuerda, son tantas cosas hermosas. Cuando tenga tiempo, lea San Mateo capítulo 27. Y encontrará cómo cuando Cristo muere, se abren las tumbas de unos santos y resucitan y empiezan a proclamar la verdad como es en Jesús. Dice la palabra de Dios: Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Si usted recuerde a Tabita Dorcas, murió y Pedro la resucitó. Si usted recuerde aquel día que Pablo estaba predicando y aquel muchacho Tíquico se cayó de una ventana y cayó y estaba muerto. Y Pablo bajó y lo resucitó. Como Jesús, en su amor infinito, concedió el don de obrar milagros de ese tamaño. Hechos capítulo 10, versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hechos capítulo 13, versículo 30, versículo 34. Mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 34, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Cristo es el primogénito de los muertos, el principal. Cristo tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades, del sepulcro. Y hay tantas historias hermosas de personas que, bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es maravilloso. Hechos capítulo 17, versículo 3, versículo 31, dice la Biblia: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó. Hechos capítulo 26, versículo 23, que el Cristo debía padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos,
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, el primero. Pero primero fue el hijo de la viuda de Naín, primero fue la hija de Jairo, primero fue Lázaro, pero él es el primo, el principal, el que le da sentido y razón a la resurrección, porque él es. San Juan, capítulo 11, mire quién es Jesús, alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 11, versículo número 25. Dice Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Más de una vez enviaron a mi mamá a la casa para morir. Y más de una vez el Señor escuchó la oración y la trajo a la vida de nuevo. Y al final, cuando ella se entregó al Señor, hermoso Dios, hermoso Dios. Hay un himno que dice, Señor, hermoso eres. Lo canta Isis España. No estoy vendiendo CD de Isis España. Pero si usted quiere oír un himno hermoso, Isis España, Señor, hermoso eres. Cuando usted lo ha vivido, cuando usted lo ha vivido tantas veces, una y otra y otra y otra vez, cuando usted lo ha vivido. Cosa linda. Andrés, sí mamá, yo estoy lista. ¿Sabe lo que es usted morirse cuando usted le dé la gana? Por encima de los pronósticos de los médicos y de todo el mundo. No me canso de contar la historia de mi mamá. Ay, Andrés, me dice Carmen, el médico dice que mamá ya se muere en esta semana. Dije, no, eso no es verdad. Ella se muere cuando Dios diga. Pasó el mes de agosto, pasó septiembre, octubre, noviembre. Una cosa linda, mamá. Ay, Andrés, yo quiero ver la Navidad. Diciembre, quiero ver el Año Nuevo. El Año Nuevo. Yo quiero ver el cumpleaños tuyo de José en febrero. Llegó febrero, pero en marzo, un día hablando tranquilamente, me dice, ya yo estoy lista para morir. Qué cosa linda. 17 de marzo de 1997. Allí falleció cuando a ella le dio la gana, porque Dios dijo, haz esto y se va a morir cuando ella diga. Encima de pronósticos de médicos de todo el mundo. Señores, Dios es soberano, compadre. Dios es soberano. Y también puedes decir, arregla tu cosa que te va a morir. Me llama un anciano y me dice, pastor, el pastor de nosotros está de vacaciones. Y hay un señor que es el esposo de una hermana de la iglesia que está en el hospital. Está muy malo. Está muy grave, piensan que se muere pronto. Pero que él nunca ha aceptado la fe, la iglesia nunca. ¿Usted se atreve a ir conmigo para que lo unjamos? Porque, sí, hermano, ¿cómo no? Usted dice que su pastor está de vacaciones. Sí, no está aquí. Ok, vamos. Y fuimos. Yo le tomé cariño a Roy. Roy era el que estaba enfermo.
Ese señor, era un gordote así. Y llegamos y le tenían con aparato y todo, no podía, la boca, la nariz, todo el mundo lo tenían ahí conectado. Y aquí en la mano, en el dedito, le tenían un asunto ahí para que tomar el latido, qué sé yo. Y llegamos y él nos mira. Y entonces me dice el hermano, háblele usted, pastor, sí, cómo no. Hermano Roy, le puedo hacer unas preguntas. Y no se puede mover, digo, hágale así el dedito. Si usted va a decir que sí, hágale así el dedito, ok. Y me dice que sí. Y ahí comencé a hacerle preguntas. A veces hay que ser un poco cruel, pero usted conoce su situación y mueve el dedito. Usted sabe la situación difícil y mueve el dedito. El pronóstico era que algunas vísceras ya no funcionaban y el médico dijo, déjenlo tranquilo que mañana, de aquí a mañana ya se muere. Y entonces le dije, ¿usted quiere entregarle su corazón a Jesús? Sí. ¿Usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador? Sí. Y yo lo miro y me sonrío. Y digo, ¿cómo somos los seres humanos? Mira hasta dónde hay que llegar para entregarse a Jesús. Bueno, el tipo de la lágrima le corrió. ¿Y qué no le parece que sería bueno que Dios le diera una oportunidad que fuera a su casa y ponga su casa en orden y entonces después se muera? Y abre los ojos y me dice que sí. Y bueno, pues vamos a orar por eso. Que te ponga su cosa en orden y su asunto en regla. Y entonces después hablamos de la muerte. Pues ungimos al hombre, oramos y el Señor que es tan bueno. El Señor es tan misericordioso. Terminamos y nos fuimos. Al otro día viene el médico, me cuentan, y pregunta que qué pasó. Y ahí está el hombre vivo todavía. Y manda a hacerle análisis de asunto para ver cómo que anda el asunto por ahí dentro. Y el asunto, todo el mundo estaba funcionando ahí adentro. Dice, ¿qué pasó aquí? Fin de la historia, al tercer día lo mandaron para su casa. Llegó a su casa y empezó a poner su casa en orden, compadre. Y empezó a venir a la iglesia. Cosa linda. Él lo movía en una silla de ruedas. Al final de la historia se entregó al Señor. Arregló sus cosas con Dios. 3 meses después se despidió de su familia y se murió. Pero arregló sus cosas con Dios. Amigo, amiga, arregle sus cosas con Dios. No pierda tiempo. Mira a su alrededor. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No se crea dueño de nada. Aquí nadie es dueño de nada. Cuando usted vino estaba y cuando usted se vaya aquí se queda. Solo somos mayordomos, administradores. Lo peor que le puede pasar a usted no es la muerte. Lo peor que le puede pasar es que se pierda. Ahí sí se pone fea la cosa. Y he hecho funerales de niños y ancianos. Y en el medio he hecho muchos funerales de gente joven. Como usted no tiene idea. Damas y caballeros, jóvenes, adolescentes que mueren en accidente. Y no le voy a contar esas experiencias porque son muy tristes y dolorosas. Arregle sus cosas con Dios. Sí, Cristo es todopoderoso, tiene la llave de la muerte y la llave del sepulcro. Cristo es Cristo, Él es Él. Pero arregle sus cosas con Dios. Arregle sus cosas con Dios. Hechos, capítulo 10, versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hechos capítulo 13, versículo 30 y versículo 34. Mas Dios le levantó de los muertos. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Ahora, Hechos capítulo 17, versículo 3 y 31. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Hechos capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Llama la atención y es hermoso ver cómo el apóstol Pablo nos habla de la resurrección de Jesús, y para la siguiente presentación haremos un estudio hermoso que he titulado Trascendencia de la resurrección de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no resucita? En el libro de Romanos, Jesús nos repite más de una vez, varias veces, acerca de la resurrección de Jesús. Cristo es la resurrección y la vida. Si usted está en Cristo, no tiene nada que temer. Cristo es el Evangelio, Cristo es la salvación, Cristo es todo. Y es mi pregunta, mi inquietud, ¿por qué se dedica tanto tiempo a tantas cosas? Si estudiara Jesús, la persona de Jesús, la vida y obra de Jesús, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, si eso lo estudiaremos por la eternidad, ¿por qué desperdiciar tanto tiempo en otras cosas? ¿Por qué no enfocarnos en Jesús? Es el camino, la verdad y la vida. Es la puerta de las ovejas. Es la salvación, es la vida eterna. Jesús es todo. ¿Por qué no nos enfocamos en Jesús? Recuerde, amigo, los libros que hemos recomendado y los puede copiar gratis. Me gusta empezar por el más grande y llegar hasta el más pequeñín, porque casi siempre la gente empieza por el más pequeñín y termina en el más grande. 1. Deseado de todas las gentes. 2. Palabras de vida del gran maestro. 3. El discurso maestro de Jesucristo. Y número 4. El camino a Cristo. Hay otro libro por ahí que tiene toda una sección que habla de Jesús, pero les recomiendo esos 4 libros. Y bueno, si usted quiere después más, cuando usted haya leído esos 4, si me dice, mire, pastor, ya leí esos 4 que usted recomienda, ¿tiene algo más? Entonces agárrese, que sí le voy a recomendar muchos más. Y usted notará que en la medida que va conociendo a Jesús, en la medida que lo va contemplando, su vida se va transformando. El tiempo se acabó. En la próxima presentación completaremos este tema acerca de Cristo, primogénito de los muertos. Y aquí tengo una pregunta para usted. Recuerde que estamos orando por los amigos y amigas que están decididos y decididas a prepararse para el santo bautismo. Amigo, amiga, ¿es usted una de esas personas que se están preparando para el santo bautismo? Si es usted, levante la mano conmigo, por favor. Levante la mano. Muy bien. El ángel tiene que llevar su informe. Estaremos orando por aquellos amigos y amigas, hermanos y hermanas, que tienen motivos y razones personales para que se interceda en su favor delante de Dios. Estaremos orando para que conforme a la fe que tienen, el Señor le otorgue su petición. Seguiremos orando por aquellos que están en las listas. Algunos de esos tienen problemas con la pandemia que está azotando el mundo. Estaremos orando por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que nos están apoyando para que muy pronto el libro La Familia en Cristo, volumen 1, sea una realidad y entonces por lo menos 10,000 personas tengan una copia. Son 10,000 libros que hay que tirar. Ya estamos enfocados en los primeros 2,000. Si Dios quiere, será 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, hasta que completemos 10,000. Si usted conoce a una familia, o a 2, o a 3, o a 4, o 5, o a 7 familias que usted aprecia, que usted ama, por favor, hábleles y dígales, mira, ven, cada noche tenemos este proyecto de estudiar la vida de Jesús a través de este canal en YouTube. Y dígale, entra a esta página, lavozdelconsolador.org, regístrate para que tú puedas tener acceso a un libro que no te van a vender, te lo van a regalar. Y entonces puedes estudiarlo con tu familia, con tus amigos,
pueda mostrarlo, enseñarlo, predicarlo, etc. Conviértase usted en un misionero de Dios o una misionera de Dios para que otros también reciban la bendición que usted está recibiendo. Como dice Pablo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Convirtámonos en mensajeros de Dios. Seguiremos orando también por los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Demos gracia y gloria a Dios por su amor y su misericordia. Y ahora, oremos. Querido Padre Celestial, en sus manos colocamos a todos los amigos y amigas que están preparándose para el santo bautismo. Que nada ni nadie les separe de usted, Señor. Que el Santo Espíritu venga a su vida y les llene con su presencia bendita. Colocamos en sus manos, Señor, a todas esas personas que han pedido por situaciones personales. Que cada una de esas amigos, amigas, hermanos, hermanas, que tienen su situación personal y han pedido por ello, que sean atendidos conforme a su amor, su gracia, su bondad y su misericordia, y que usted le responda a sus peticiones conforme a la fe que puedan tener, como dijera Jesús. Jesús dijo, al que cree todo lo es posible. Padre, busque la manera de que crean para que usted pueda obrar el milagro en sus vidas. Dejamos en sus manos esa lista larga de personas que veo que van publicando cada noche. Permita a Dios, querido Padre, que todas esas personas enlistadas que han sido atacadas por esta pandemia sean atendidas por usted y sean ayudadas y asistidas conforme a su amor, su bondad y su misericordia. Oramos por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos están apoyando, que nos apoyan para que el libro El Espíritu en la Vida Familiar, volumen 1, sea una realidad muy pronto. Y que por lo menos 10,000 personas, Señor, reciban estos 10,000 libros que hemos proyectado imprimir. Oramos también, Señor, por los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Que los que no lo han hecho recuerden en lavozdelconsolador.org, pueden venir, pueden accesar para registrarse y así recibir las bendiciones que estamos preparando. Señor, entregamos nuestra vida en su mano santa. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea, Padre. Nos rendimos a usted. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad, Padre eterno. Perdone nuestras faltas y pecados, perdone nuestra dejadez, perdone nuestra indiferencia. Señor, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Que el enemigo no nos siga distrayendo de usted, alejando de usted. Y que aprendamos, Dios, por la unción del Espíritu, a conocer, a amar y obedecer a Jesús. Padre, todos decimos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo.